Amén. ¿Puedes ocupar tu sitio? Gracias, Nieves, Ana. Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Amén. Hoy es como primer domingo de mes. Celebramos la Santa Cena y es un tiempo de comunión. Amén. Donde estamos llamados a sentarnos todos a esta mesa. Donde nos sabemos familia. Donde sabemos que tenemos comunión con el Padre, con nuestro Señor y con el hermano. Amén. Amén. Pero antes vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero en esta mañana ir al Salmo 12. Es el texto que nos lleva a pensar en lo importante de las palabras que conversamos. Y tenemos que prestar atención y entender que aquello que hablamos tiene mucho valor. Amén. Y el título de este mensaje, de esta reflexión, de lo que tengo, de este mensaje que tengo para compartir hoy, es el poder de las palabras para salvar. El poder de las palabras para salvar. Y hace 2 domingos atrás, Jonatán compartió una palabra tomando como texto Santiago, y el título del mensaje era la religión auténtica. Y en los textos que leyó decía, Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana, es vacía, es una religión que no llena, que no es provechosa, que no ayuda, que es inútil. Y destaca ese pasaje, está diciendo que nos hace notar lo importante de lo que hablamos con la religión que practicamos. Y Jonatán hacía esta aclaración de que a veces tenemos la palabra religión, tiene una connotación negativa, pero el verdadero significado de religión significa ligarnos, religarnos, volvernos a Dios, aquello que nos ayuda a volver a acercarnos a Dios. Y en esto tiene un gran valor las palabras que conversamos. Y este salmo nos lleva a meditar en esto, ¿no? Porque con las palabras son un instrumento de salvación, son un instrumento de edificación, son un instrumento de crecimiento, son un instrumento de sanidad, porque ciertamente las palabras tienen poder para salvar, para socorrer, para auxiliar, para ayudar, para levantar, para consolar, para iluminar. Y también tienen poder para todo lo contrario. A la mitad de este salmo que vamos a leer, nos vamos a encontrar que está diciendo, por nuestra lengua prevaleceremos. Y está justo a la mitad del salmo. Son 8 versículos y en el versículo 4 podemos decir que es el centro de este salmo, que está haciendo, donde encontramos esta declaración: por nuestra lengua prevaleceremos. Ahora, esta declaración, al leer el salmo, nos vamos a dar cuenta que no lo está haciendo el creyente, sino que lo está haciendo gente que está lejos de Dios, gente que no tiene temor de Dios, pero que entienden el poder que hay en las palabras. Y usan su lengua para salvarse, para prevalecer. Pero como están lejos de Dios,
no hay verdad en lo que hablan. Hacen uso de la mentira para salvarse. Y la mentira no salva, sino que la mentira siempre trae destrucción. La falta de verdad no edifica, sino que destruye. La mentira puede salvar de una situación puntual. Nos saca de un apuro, de algo momentáneo, de algo circunstancial. Con una mentira podemos salvar una situación, pero no salvar el alma. Puedo salir de un apuro, pero interiormente puedo seguir estando tan mal como estaba. La mentira, la falta de verdad, no va a ayudar a mi alma. Y la palabra de Dios y las palabras que hablamos guardan nuestra alma. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo que yo le hablo a mi alma, lo que yo hablo, me ayuda, trae sostén, auxilio, luz a nuestra alma. Amén. Vamos a leer el Salmo 12. Dice el verso 1: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en oro, en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Otra versión de este último versículo dice: por todos lados abundan los malvados, cuando se enaltece la vileza entre los seres humanos. La vileza se exalta cuando a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Se está levantando la vileza. El versículo 1 dice, sintetizando el versículo 1 nos está diciendo: cada vez hay menos piadosos y fieles. Y el último versículo nos está diciendo: los malos cada vez abundan más. Comienza así y nos dice así, y en el medio está hablando de lo importante de nuestras palabras. Es decir, que al parecer los malos prevalecen y los piadosos y fieles no. Parece que los malos tienen presente el poder que hay en las palabras para prevalecer y expandirse, aumentar, ser cada vez más. Y los piadosos y fieles no. El salmista describe esa generación de la que debemos ser guardados y preservados. Y nos dice en la descripción que es una generación que niega a Cristo. Está diciendo en el verso 4: no hay ningún Señor sobre nosotros. Es una generación que trae opresión, pobreza y dolor, como dice en el versículo 5. Es una generación en donde los buenos son minoría.
Es una generación en la que se enaltece la vileza. Y es interesante que el salmo anterior, el Salmo 11, en el verso 2 y 3, dice: porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para herir en la sombra a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otra versión de estos versículos es: si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Una generación que destruye los fundamentos de la sociedad, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces Santiago, que es de donde Jonatán tomó como base, ¿no? Santiago, que está hablando, había mencionado la importancia que da Santiago a nuestras palabras, y dedica todo un capítulo, el capítulo 3, y nos decía, ¿no? Entonces en esa carta toda cuánto está dedicado a las palabras que hablamos. Allí dice en Santiago 1:21 que: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, los fundamentos, las verdades eternas que Dios ha instaurado, que sostienen en definitiva la sociedad, lo que es la familia, lo que es el hombre, la mujer, lo que es la creación, todo la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Y dice: recibid con mansedumbre. ¿Por qué dice recibid con mansedumbre? Porque hay una rebelión en el corazón del ser humano, que se revela. Y aquí dice: nuestros labios son nuestros. Yo voy a decir lo que yo quiero, lo que a mí me apetece. Nadie me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que decir. Nuestros labios son nuestros, porque ¿quién es Señor sobre nosotros? Cuando nosotros no nos ajustamos, no venimos a la verdad del Evangelio para hablar conforme a la verdad del Evangelio, entonces es donde nos estamos alejando de la verdad. Y en la falta de verdad no hay salvación. La primera palabra con la que comienza el Salmo es salva. Hay un pedido de salvación. Y esto viene como a continuación podemos decir, que viene... Es interesante, ¿no? Porque los salmos no están escritos como una carta, sino que son individuales, pero en la ubicación del salmo coincide, ¿no? Que está diciendo ¿qué puede hacer la gente honrada? Y entonces está pidiendo salvación, ¿no? Salva. Comienza con este pedido de salvación: oh Jehová. Suena linda la música. Una música alegre. Salva de este entorno que es contrario a Dios. Un entorno que es contrario a los principios de Dios. Salva a mis hijos de este entorno. Salva mi hogar de este entorno. Sálvame a mí, porque es un entorno destructivo. No salva el alma. Y en todo esto tiene que ver la importancia de nuestras palabras. Porque el Salmo comienza diciendo: salva, oh Jehová. Y la respuesta a este pedido de salvación está en el verso 6. Las palabras de Jehová
son las que salvan. Las palabras de Jehová son limpias como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Y el salmista contrasta las palabras de Dios con las palabras de esta generación. Y entonces, ¿cuáles son las palabras de esta generación? Nos dicen que hablan mentira, hablan con lisonja, hablan con doblez de corazón, hablan con jactancia. Y dicen, por nuestra lengua prevaleceremos. La salvación está en nuestra boca, están diciendo. Y es interesante porque esto contrasta con la salvación del creyente. Los que lo están diciendo son gente que está lejos de Dios, que está en rebelión con Dios, que no quiere saber nada de Dios y confían en lo que pueden hablar. Tranquilo que voy a hablar yo esto lo arreglo. Yo le meto un cuento y salgo de la situación. Así, el mundo se mueve así, ¿no? Pero no hay salvación del alma. Y la declaración de la salvación del creyente, que dice en Romanos 10, 8 al 10, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y es súper interesante porque está hablando, estos que dicen, por nuestra boca prevaleceremos, la salvación está en nuestra boca. ¿Quién es Señor de nosotros? Nadie, están diciendo. Pero aquí la salvación del creyente nos está diciendo que cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Y si confesares que Jesús es el Señor. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Aún la lengua que habla jactanciosamente confesará que Jesús es el Señor. Y entonces, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, tu fe te justifica, por la fe estamos justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa, dilo tú para ti mismo, con la boca se confiesa para salvación. Tú estás justificado, pero a veces no te das cuenta que con tu boca lo que estás trayendo, estás amargando tu corazón, trayendo temor a tu alma, ansiedades. Con tu boca no estás salvando tu matrimonio, tu hogar. Estás justificado, yo creo en el Señor, pero a veces mi boca no trae salvación a mis hijos, no trae salvación a mi matrimonio. No hay salvación en este entorno, sino que a veces estoy hablando más como no tendría que estar hablando. Porque no estoy dando valor al peso de las palabras. Y resulta que los que no son creyentes le dan más valor a lo que hablan que nosotros que somos creyentes. Cada vez hay menos piadosos y fieles y cada vez parece que abundan más los malos. La palabra tiene poder para salvar y también tiene poder para crear. Y la salvación implica una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hay una nueva creación. Y la palabra tiene poder para salvar y tiene poder para crear. Y vamos a ver que la palabra que salva crea espacios. Y vamos a mencionar 3 espacios. Y es interesante porque
Dios, que creó todas las cosas con su palabra, dijo, sea la luz. Y lo segundo que fue creado, primero fue creada la luz. Y lo segundo que Dios creó, dice, hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y llamó Dios a la expansión cielos. Creó este espacio, creó el espacio. La palabra crea espacio. Y la palabra y nos dice que si nosotros nos llevamos a tener la comprensión, nos habla de esta dimensión, de este espacio, la palabra que crea espacios, la anchura, de conocer la anchura, la altura, la longitud, ¿no? La profundidad, para ser llenos de la plenitud de Cristo. En ese espacio que crea la palabra da lugar a plenitud del Señor. Aquello que yo estoy hablando va a crear un espacio, y ese espacio va a traer plenitud de Dios, salvación, llenura a nuestras vidas, en nuestro entorno. Y dice en ese mismo contexto, fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Está en ese mismo texto. Ahora bien, el punto 1. La palabra de Dios salva creando comunidad. La comunidad es un espacio. Nos comunicamos y se crea una comunidad, una comunión. Hay una comunión. Estamos juntos en torno a la palabra porque hablamos lo mismo. Estamos hablando y se crea una comunidad. Y esa palabra de Cristo nos reúne y nos une. No es para aislarnos, sino que es para reunirnos. Y el salmista dice así, salva, oh Jehová. Y el verso 7 dice, tú, Jehová, los guardarás. Y esto es en plural, no es en singular. No es tú, Jehová, me guardarás. Tú, Jehová, los guardarás, nos guardarás. Tú guardarás, no es algo individual, es plural. Guardarás mis hijos, guardarás nuestros hijos, guardarás nuestras familias, nuestros hogares, porque somos guardados comunitariamente. En nuestra salvación nos necesitamos. Yo te necesito a ti y tú necesitas de tu hermano. Nos necesitamos los unos a los otros. Mis hijos necesitan de tus hijos. Mi matrimonio necesita de tu matrimonio. Mi familia necesita de la tuya. La salvación es personal, pero si quieres permanecer en esa salvación, necesitas de una comunidad. Por eso dice, se acabaron los piadosos y han desaparecido los fieles. Hay una merma. Si tú te quedas solo, vas mermando. Se necesita de este espacio y este espacio lo sostiene y lo crea aquello que nosotros hablamos con entendimiento, con peso, con sabiduría. Hablamos la palabra del Señor. Porque dice, cuando dice el verso 1 que se acabaron los piadosos y fieles, la razón de esto está inmediatamente en el versículo 2. ¿No? Dice, y tú dices, ¿por qué se acabaron los piadosos y fieles? Entonces el versículo 2 dice, porque hablan mentira. Hay falta de verdad. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo toma este pasaje y lo dice a los Efesios en el capítulo
4, verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos comunidad. ¿Qué dice? Cada uno, porque somos, ¿qué somos? Comunidad. Una comunidad donde hablar de Cristo, hablar en Cristo. Cuando estamos hablando en Cristo. Si yo pudiese tener siempre presente esto, ¿de cuántas metidas de pata me hubiese salvado? A veces había abierto la boca y metí la pata. Porque me falta la luz y la sensibilidad de darme cuenta que estoy hablando en Cristo. Estamos en Cristo y tengo que estar hablando, ¿sí? No estar hablando por hablar. A veces está bien, hacemos chistes, decimos cosas, pero a veces no nos da. Y entonces rompemos comunidad. Hay aislamiento. Y ese que era fiel, era piadoso y fiel, deja de ser piadoso y fiel. ¿Por qué? Por algo que se habló. ¿Cuánto peso tienen nuestras palabras, verdad? Y entonces dice, por ejemplo, otro pasaje que es paralelo a Pablo, este pasaje de Efesios 5, 19, tiene un pasaje paralelo en Colosenses 3, 16, donde dice, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo. Cristo es la palabra. Todo aquello, y la palabra de Cristo es todo aquello que conduce a Cristo, que nos está llevando a Cristo. Poder hablar todo aquello que me está llevando a Cristo. ¿Y esto qué significa? Al amor, a la entrega, al servicio, a la unión. Amén. Todo aquello que lleva a Cristo, que exalta a Cristo. No que exalta la otra generación de la que estamos, exalta la vileza. Aquí se es exaltado Cristo. Entonces, hay un contraste entre un ambiente y el otro. Aquí nos está hablando hay una exhortación con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Está pintando un ambiente hermoso, un ambiente de gozo, un ambiente de sanidad, tan enriquecedor. Contrario al otro ambiente. ¿Cuál es el otro ambiente? Un ambiente, versículo 5, un ambiente de opresión, de pobreza y de dolor. Y esto nos lleva al punto 2. La palabra salva creando un ambiente sano en esa comunidad. Ese espacio es un espacio de sanidad, de restauración. Hablamos de salvación y salvación es sanidad. Salvación es sanidad. Y la falta de Cristo produce, como decimos, opresión, pobreza y dolor al alma. El alma cada vez más oprimida, empobrecida y dolorida. Cada vez está diciendo, cada vez hay menos piadosos y fieles y cada vez hay más problemas de salud mental. Cada vez con más ansiedades, con más depresiones, con más explosiones de ira, de violencia. ¿Por qué? No hay un ambiente sano ahí. Menos piadosos y fieles y más dolor del alma.
El versículo 5 describe esa condición del alma y el versículo 6 nos muestra la salvación. Nos dice, las palabras de Jehová son limpias, palabras limpias que limpian. Las palabras de Dios limpian, sanan, restauran, consuelan, ayudan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Así empieza el Salmo, Juan 1. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó, moró en este ambiente, ¿no? Hecho carne, y vimos su gloria. La palabra habitó entre nosotros tiene que ver con more, la palabra de Cristo en abundancia entre vosotros, Cristo morando entre nosotros, y vemos su gloria. ¿En qué se vio la gloria de Cristo? Como habían milagros de sanidad, de salvación. El paralítico andaba, el leproso era sanado. Ese se produce en medio de este ambiente, de este espacio donde hablamos y expresamos y hablamos con entendimiento las verdades de Dios. Dios hace una obra de sanidad, de restauración, cambio, de liberación. Vemos la gloria del Señor. Él habitó entre nosotros ¿cuándo? Aquel Verbo, ¿sí? Habitó entre nosotros porque se hizo carne. Y la palabra debe hacerse carne en nosotros. Yo creo que esto traducido a una expresión coloquial sería no hablar de la boca para afuera, hablar desde adentro, que es que la palabra se haga carne en nosotros, es hablar no de la boca para afuera, sino hablar con el corazón desde adentro, hablar con gracia y con verdad. Y el tercer punto es la palabra crea espacio, estamos diciendo, un espacio que permite la expansión. Este espacio de comunidad, un espacio de sanidad que se expande, se puede expandir para alcanzar la salvación a otros. Es para alcanzar también a otros. La palabra de Dios expande, la falta de verdad contrae, reduce, merma, achica, que es lo que está enfatizando este salmo. Ahora, esa expansión hacia afuera para alcanzar a otro, primero requiere de una expansión hacia adentro. Es decir, hablar la verdad crea espacio. No solo que salva tu alma, sino que crea espacio dentro de ti. Se expande tu interior, se ensancha tu corazón. Esto que se ensancha tu interior, tu corazón, hay más compasión, hay más comprensión, hay más generosidad, hay más amor, hay un ensanchamiento. Cuando la palabra de Dios habla de esto, en Isaías 54:2, cuando dice ensancha el sitio de tu tienda, nos está haciendo ver un espacio interior. No está hablando, a veces pensamos un espacio exterior, primeramente está hablando de un espacio interior. Ensancha el sitio de tu habitación. Las cortinas de tu habitación sean extendidas, ¿no? Y esto yo siempre lo he relacionado con el Salmo 119:32, que dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Podré dar pasos más
grandes cuando primero ensanches mi corazón. Voy a poder dar los pasos de acuerdo a cómo es, no de acuerdo a cómo me da la pierna, de acuerdo a cómo me da el corazón. Y esa comprensión, ¿no? Hay un ensanchamiento del corazón, de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, porque el hablar la verdad de Dios, hay una expansión, decimos, en los pensamientos. Pensamos en lo que no habíamos estado pensando. Nunca se me cruzó por la cabeza esto. Y ahora me cae la ficha. Y esto es lo que genera la palabra de Dios. Me lleva a pensar lo que no había pensado, no había reparado, no lo había tomado en cuenta. Pero discúlpame, yo nunca me había dado cuenta de esto. Pero la palabra de Dios ensancha no solo el corazón, empieza a ensanchar el entendimiento, nuestra comprensión, nuestra conciencia, se ensancha nuestra conciencia. Estamos más conscientes. Se ensancha nuestra visión para ver lo que no habíamos mirado. Y terminamos haciendo lo que nunca habíamos hecho, lo que no habíamos, porque hay un ensanchamiento en lo interior. Cuando yo estaba con esta palabra, yo dije, pero Señor, tengo que predicar de esto. Y me sentí confirmado justo porque cuando escucho la predicación de Jonatán, digo, pero mira tú, yo estaba justo con esta palabra. Y resulta que al domingo siguiente, bueno, aquí yo pensé que Chema lo iba a predicar, pero trajo otra palabra, pero Chema predicó una palabra que le voy a decir, si me permite, le voy a tomar el bosquejo y la voy a predicar yo, que es viviendo con sabiduría. Y entonces dice, redimiendo el tiempo, sed sabios, y toma ese pasaje de Efesios, y en ese pasaje de Efesios nos está hablando, ¿no?, de que tenemos que hablar la palabra, lo que hablamos. Y yo entiendo, hermanos, que en medio de... Dios quiere traer este crecimiento a nuestras vidas y extender esta salvación a muchos otros, pero necesitamos reparar en lo importante de nuestras conversaciones, de lo que hablamos a otros y de lo que hablamos con nosotros mismos. ¿Por qué dices que Dios pasó de ti? Le dice en Isaías. ¿Por qué dice el eunuco que es un árbol seco? ¿Por qué decimos a veces tantas cosas y dice, no digas eso? A veces en nuestros monólogos internos decimos muchas cosas que no hay verdad en eso, no es la verdad de Cristo. La verdad de Cristo es que hay salvación sobre tu vida, hay amor de Dios sobre tu vida, que Dios no te abandona, que Dios ha estado, ¿no? Y cuántas cosas tenemos que poder hablar conforme a la palabra de Dios y también en nuestras conversaciones. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a disponernos para participar de la cena del Señor y voy a pedir a los hermanos encargados que pasen aquí adelante, que se preparen. Y nos ponemos en pie y vamos a hacer una oración. Pueden prepararse, nosotros vamos a estar orando. Padre del cielo, te damos gracias porque tú eres la palabra y todas las cosas fueron creadas y son sostenidas por tu palabra. Tu palabra es la que da vida. Tu palabra son espíritu y son vida. Ayúdanos, Señor, a venir a tu palabra, a alimentarnos de ella y ayúdanos, Señor, a confesar, a creer en nuestro corazón, a mantener esta fe en nuestro corazón y a hablar y a confesar para salvación, para vivir en esta salvación que tenemos en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, en esta mañana por esta mesa de la que podemos participar, de este privilegio tan grande que tenemos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a participar con pleno entendimiento, con comprensión de que por tu sacrificio en esa cruz nosotros somos perdonados, limpiados y participamos de esta comunión contigo y con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por ese pan que representa tu cuerpo y por esa copa que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.